Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos, qué gusto saludarles. Pues vamos a comenzar en oración. Amado Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Queremos honrarte con nuestros labios, pero mucho más con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestros hechos, Señor. Como veíamos en la Santa Cena, podemos quedarnos o justificarnos a nosotros mismos en que hemos creído, pero si esa fe no produce frutos en nosotros, probablemente sea una fe muerta, y esa fe no sirve para salvar a nadie. Ayúdanos, Señor, de acuerdo a tu palabra, a entenderla, a comprenderla, a ser edificados y a dar mucho fruto, porque esa es tu voluntad, a parecernos más a ti cada día, Señor. Ayúdanos, porque es una obra imposible para la carne, pero es una obra posible para ti y para el Espíritu que has puesto en nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, ya cantamos. Amarás a Dios con todo tú, y toda tú, y todas tus, y todas tus. Ya, una más. Corazón, alma, mente y fuerzas, ¿no? Y ya ahí se acababa el canto, ¿no? Amarás a tu Dios. Bueno, vamos a ver. Ahorita el hermano nos leyó un texto donde un escriba se encuentra con Jesús y donde hablan pues de un tema muy importante. Los fariseos y los escribas como que ellos tendían a valorar un mandamiento por encima de los demás, y ese era como que su carga. Comenzaron a preguntarle a Jesús, bueno, ¿cuál es tu carga? Por decirlo así, ¿cuál es tu carga más pesada? ¿O cuál es la carga más valiosa? Y Jesús le responde este texto: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el fariseo responde, bien has dicho, maestro, eso es correcto. Bien, ¿vamos bien? Ok. En este pasaje que veremos, Mateo 5, del 43 al 48, y con esto se acaba el capítulo 5, esta es la sexta vez que Jesús utiliza una referencia directa de la ley y la contrasta con la tradición de los escribas y fariseos. Recordemos que ya les habló del odio, de la venganza, del adulterio, del divorcio. Y hoy les quiere hablar acerca del amor a Dios. Dice así Mateo 5, 43 al 48. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. En primer lugar, veremos la referencia de la ley, la referencia que Jesús hace de la ley. Y el primer versículo, que es Mateo 5:46, Jesús no está citando la ley. Ojo, Jesús aquí no está citando la ley, aunque se parece mucho. Jesús está citando la tradición de ellos. Habían oído esto: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Nuestra referencia directa a la ley tenemos que buscarla en Levítico 19:18, que va a aparecer por ahí. Levítico 19:18 dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
yo soy el Señor. Dice otra vez, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Otra referencia está en Deuteronomio 10:19. Ahí van a aparecer también los textos, si quieren consultarlos ahí o buscarlos en su Biblia. Dice, muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Este mandamiento, Dios les está llamando, les está ordenando amar a su prójimo. Leímos esas dos citas porque en el primero dice amarás a tu prójimo y en el segundo dice amarás al extranjero, por si hubiera alguna duda. El extranjero también era tu prójimo. Cuando el Señor cuenta la parábola del buen samaritano, le preguntan, bueno, el Señor dice, ¿veías tú lo mismo? Y dice el otro, pero ¿y quién es mi prójimo? Y entonces les cuenta esa parábola. Un samaritano, un extranjero, ayudó a otro, que incluso había cierta rivalidad entre pueblos. No le importó y lo ayudó. Ese es tu prójimo. Entonces ayúdalo, ámalo. El Señor Jesús, al igual que Pablo y Santiago, citan esta referencia directa de la ley en algunos pasajes. Los voy a citar y van a estar apareciendo ahí, como Mateo 22:39. El Señor Jesús, hablando otra vez, dice, y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9 dice, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2:8, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. ¿Vamos bien hasta ahí? Van a decir, bueno, ¿por qué tanta insistencia en si vamos bien o no? Porque yo he omitido a propósito una frase y tal vez no se han dado cuenta. Cuando vamos al texto de Mateo 5:43, dice Jesús, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero ya leímos como 6 versículos en donde la referencia directa, tanto en la ley como en el Nuevo Testamento, los que citan la ley, nos dice otra cosa. ¿Encontraste la diferencia? Como esos acertijos visuales, ¿verdad? Encuentra las 10 diferencias. ¿Encontraste la diferencia? ¿Cuál? ¿Cuál es? Escuché la frase, ¿odiarás a tu enemigo? ¿Amarás a tu enemigo? A ver, Mateo 5:43 dice, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Cuando fuimos a revisar la ley, leímos Levítico, Deuteronomio, después leímos el Nuevo Testamento y en todos decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está esa frase. Lo otro simplemente no aparece. Y odiarás a tu enemigo. Buscando, porque si hay una referencia, si tú tienes tu Biblia, va a aparecer una letrita ahí, te va a mandar a una referencia en donde simplemente te dice en un texto en Deuteronomio, no procurarás el bien de estos pueblos. ¿Por qué? Porque el Señor está en contra de ellos. No procurar el bien no es odiarlos. ¿O sí? La diferencia aquí es que los fariseos y su tradición, ellos omitieron una parte y le añadieron otra parte. Omitieron el sentido de cómo amar al prójimo, porque uno puede amar a su prójimo a su manera, ¿verdad? Yo lo amo, ¿y cómo lo amo? Pues me alejo lo más lejos posible de él, porque como yo le soy de tropiezo, pues al alejarme lo estoy amando.
buena manera, ¿no? A tu manera quizá. El Señor Jesús y la ley habla de diferente manera, habla que incluso tú le debes ayudar, debes suplir sus necesidades, debes atenderlo cuando está enfermo, darle de comer cuando está hambriento. Si algún animal que tiene en su corral se sale del corral, se pierde, debes ayudarle a encontrarlo, debes ayudar a levantar su burrito que se cayó con la carga, etcétera. Debes ayudarlo de muchas maneras. Pero lo que estos escribas y fariseos estaban haciendo era acomodar esa ley a lo que ellos consideraban humanamente posible o aceptable. Pero con el texto que leímos al principio nos damos cuenta de que uno de los escribas sabía lo que sí decía ese texto. Le dice: bien has dicho, maestro, que amar a Dios con toda nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro entendimiento, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que los holocaustos y las ofrendas. Lo sabía, pero a propósito, en esa tradición que ellos intentaban cumplir, para sentirse bien con que la cumplían, la habían acomodado, omitiendo esa parte de como a ti mismo y añadiéndole el aborrecerás o odiarás a tus enemigos. Ellos se dieron cuenta de que esta exigencia del mandamiento era solamente alcanzable con el poder sobrenatural de Dios. Y ellos decían: bueno, bájanos un poquito el precio, Señor, no lo puedo pagar, pero puedo hacer un acto humanamente posible. Y también acomodaron la palabra prójimo por el de amigo, preferido, el que yo escoja. Amarás a tu familiar como a ti mismo, claro. Amarás a tu amigo como a ti mismo. Amarás al que te cae bien como a ti mismo. Por eso es que también algunos de ellos decían: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Yo entiendo que mi prójimo es mi hermano, otro israelita igual que yo. Y si se fijan, el pueblo de Israel se comenzó a ser hermético, diciendo: yo voy a amar a mis hermanos israelitas, solamente a ellos. A los gentiles, a todo el mundo que no conoce a Dios, no los voy a amar, ni me va a importar, ni me voy a preocupar por ellos. Pero siguió pasando el tiempo y no solo hicieron la diferencia entre israelitas y no israelitas, sino de entre los mismos israelitas empezaron a decir: bueno, esta gente no conoce la ley, maldita es, dice en Juan 7:49. A sus propios ciudadanos, a sus propios parientes, sus propios hermanos, también ellos estaban haciendo una diferencia. Entonces, solo voy a amar a los que son como yo. Yo soy un fariseo, soy instruido en la ley, he guardado todas las tradiciones de los ancianos, todos los mandamientos, y esta gente, estos publicanos, estos pecadores, estas prostitutas, yo no los voy a amar. Ellos no son como yo. No tengo nada que ver con ellos. Pinto mi rayita y no los voy a amar. Ellos no pertenecen a lo que yo consideraría un prójimo. Ellos, al paso del tiempo, se intentaron justificar con algunos textos de los salmos imprecatorios. ¿Has leído esos salmos? Vamos a leer uno de ellos. Salmo 139. Salmo 139, del 19 al 24. Salmo 139. 139. Si están atentos. 139, del 19 al 24. Dice así. Son palabras de David. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío. Imagínate esa oración matutina. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío. Por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente.
y tus enemigos toman tu nombre en vano. ¿No odio yo a los que te aborrecen, Señor? ¿Y no me repugnan los que se levantan contra ti? La respuesta ahí está. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. ¿Con eso en mente vas al trabajo? ¿Con eso en mente vas a las clases? ¿Con eso en mente sales al mundo y te inmersas o te introduces al mundo? Con eso en mente diciendo, esta gente, ojalá se muera ahorita en este momento. Ojalá se abra la tierra y se los trague a todos ellos. Y debemos reconocer que eso es real en nuestra vida. Sí hemos tenido esos sentimientos. ¿Qué tal cuando te hacen una injusticia? ¿Qué tal cuando te insultan? ¿Qué tal cuando te avergüenzan? ¿Qué tal cuando te afrentan? Cuando te molestan, te fastidian, cuando te incomodan. Señor, bórralos. Que descienda de fuego del cielo y los consuma. Ahora, si nosotros leemos bien lo que está diciendo David, él está tomando este celo, porque es un celo, por Dios. También en otros Salmos 69:9 dice, el celo de tu casa me consume. Las mismas palabras que repitió Jesús cuando hizo un azote de cuerdas y sacó a los mercaderes del templo. Señor Jesús, tú eres todo amor, toda misericordia, ni siquiera levantas la voz, ni siquiera vas a insultar a nadie. ¿Qué estás haciendo? ¿Tirándole las mesas a la gente? ¿Sacando a los animales que estaban ahí, corriéndolos, poniendo un látigo ahí diciendo, a ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Se me van todos a su casa. El celo de la casa del Señor lo consumió. Tenemos que ver que David estaba, y el último versículo dice, se han convertido en mis enemigos, son tuyos, pero se han convertido en míos. Ahora, ahí David no está levantando al ejército diciendo, tropas, prepárense porque vamos a exterminar a los impíos. No lo está haciendo. Le está diciendo, Señor, toda esta gente ha profanado tu nombre, ha blasfemado contra ti. Si tú hicieras venganza de ellos, les iría muy mal. Y tal vez es lo correcto y es lo que se merecen. Pero fíjate cómo termina este salmo. Salmo 139, 23 y 24. Y también lo cantamos, gracias a nuestro hermano Alex que ha compuesto, ¿verdad?, versículos. Bueno, no, ha compuesto la música de los versículos. Sí, este lo compuso David, hermano, lo siento. Perdóname. Letra, David, música, Alejandro Luna. Dice, escudriñame, oh Dios. Después de que dice todo esto, dice, bueno, pero escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. David está reconociendo, bueno, a lo mejor yo ya quiero ser más vengativo y yo ya quiero hacer venganza por mi propia mano. No lo permitas, Señor. Quítame tal vez este sentimiento, este pensamiento. Cuando él iba saliendo de la ciudad, porque su hijo, Absalón, se levantó en contra de él y quiso tomar el trono, él va saliendo de ahí y un descendiente de Saúl, el antiguo rey, lo maldice abiertamente. Y los demás le dicen, ¿qué hacemos, Señor? Te está maldiciendo ahí desde esa colina, ¿qué hacemos? ¿Vamos por él? Déjenlo. ¿Te fijas el contraste? La gente maldice a Dios y David se levanta furioso. La gente lo maldice a él, tranquilos. Tal vez el Señor le mandó que me maldijera. Tenemos que recibirla, ni modo. Si el Señor no lo permitió y si el Señor quiere hacer venganza, pues que lo haga el Señor. Yo no lo voy a hacer. ¿Te fijas cómo no es estar enojado con todo el mundo? No es desearle mal al mundo. Es mostrar amor al prójimo y no tomar un falso derecho para aborrecer, para odiar o para querer tomar venganza.
Los fariseos, fíjense, aquí encontré una nota de un historiador, Alfred Edersheim, y él empieza a describir a los fariseos y está muy interesante y era muy, muy largo, y sin duda lo voy a regresar y lo voy a leer. Está en el libro Usos y Costumbres de los Judíos en tiempos de Jesús, de Alfred Edersheim, y él dice: el fariseo, para mostrar amor por su prójimo, debía esperar. Imagínense la situación: un niño se está ahogando en el agua. ¿Qué haces? Aunque no sepas nadar, tú te avientas igual, ¿verdad? Pero haces algo. Bueno, ellos normalmente, ya vimos en una ilustración una vez, se amarraban unas filacterias, se amarraban en su brazo, hacían tantas vueltas y se ponían unas cajitas donde contenían versículos bíblicos. Entonces el niño se está ahogando. Hasta que se desamarraban la filacteria, la guardaban, no sé si hacían una oración para dejarla ahí. Ahora sí, ¿quién se está ahogando? No, pues ya se ahogó. Imagínate el amor que mostraban por su prójimo. Ellos habían omitido claramente este amor al prójimo. Y tenían tantas ideas, en verdad que me quedé impresionado de sus ideas. Era difícil que ellos mostraran el amor así, porque realmente solo se amaban a ellos mismos. Y si él no era mi prójimo, si él era un extranjero, si él era un desconocido para mí, no le voy a mostrar ese amor, que sí lo haría por mí mismo, sí lo haría tal vez por un hijo mío, pero se está ahogando el del vecino, pues ¿para qué lo dejan ahí? Si quieren que los ayude, espérenme tantito, porque la filacteria se puede mojar. Ahora, concluyendo esto de la venganza, que ya lo vimos la vez pasada, la venganza personal no la debemos, más bien la indignación de Dios no la debemos convertir en una venganza personal. Si acaso somos consumidos por el celo de Dios, actuemos como Jesús o como David, dejando en manos del Señor esa venganza. Ahora, nuestra actitud es explicado por el Señor Jesús hacia nuestros enemigos, es amar a nuestro prójimo, quien quiera que sea ese prójimo. El Señor ya ha juzgado en el pasado. Y si tú recuerdas, cuando Adán y Eva pecaron, maldición. Cuando los seres humanos comenzaron a pecar hasta el colmo, el diluvio. Cuando los seres humanos quisieron construir una torre, Dios los dispersa. Cuando en el antiguo Egipto y la familia de Jacob, Dios manda hambre, Dios manda sequía, Dios manda juicio sobre los hombres por sus pecados. Dios trajo a Israel a la tierra prometida, esperó 400 años, los dejó en Egipto, porque dijo: aún no ha llegado al colmo su maldad. Los voy a juzgar y los voy a exterminar, pero todavía no. Y lo que usó Dios fue al pueblo de Dios para exterminarlos. Ellos los exterminaron no porque los odiaran, sino porque Dios directamente les mandó: extermínenlos, porque de esa manera yo los voy a juzgar. También por medio de las guerras, de la esclavitud, el mismo Dios tomó a su propio pueblo y lo llevó a juicio, enviándolo a otras naciones. Y por último, el juicio más grande de todos, el infierno. El infierno. Nosotros tenemos la oportunidad de amar a nuestro prójimo. La venganza de Dios se hará sí o sí, tarde o temprano, aquí en la tierra y después de esta tierra se cumplirá. No te preocupes por qué le pasará a esas personas. Preocúpate en amarlas. Y vamos a ver, porque en el pasaje nos lo describe. Ahora, debemos recordar que estamos hablando
El Señor Jesús pone en contraste las leyes o las tradiciones que ellos intentan aplicar, y Dios también estableció reglas específicas, y hemos visto como remembranza, la venganza no pertenece al reino, el odio no pertenece al reino, el falso juramento no pertenece al reino, el divorcio no pertenece al reino, el adulterio no pertenece al reino, la falta de amor no pertenece al reino. Pero ¿sabes qué? El amor es la insignia del reino. El amor es la bandera del reino. El amor es la credencial de este reino. Jesús lo dijo en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. También en Juan 4, del 7 al 8, es primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor es la insignia del reino. Jesús desea que nosotros como hermanos nos amemos unos a otros. También va a describir el amor hacia las demás personas, pero iniciando por el amor que nos debemos tener los unos a los otros. El que no ama no conoce a Dios. Ahora sí, seguimos leyendo en Mateo 5, 44. El Señor les dijo: ustedes habían oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Ellos tal vez estaban esperando, bueno, nos va a corregir lo que nosotros omitimos. Dice, ustedes habían oído, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, nos va a decir, amen a su prójimo como a ti mismo. Y a los demás, bueno, no procuren su bienestar quizá. Pero no, seguramente se les cayó la quijada hasta el piso cuando escucharon lo que Jesús les decía, amen a sus enemigos. No solamente les estaba diciendo que omitieron, sino que esa añadidura que les hicieron ni siquiera es concebible para el reino de Dios. Ama a tus enemigos. El Señor extiende a nosotros y a todos, porque en toda la Biblia se menciona que se debe amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. Dios creó al ser humano y fíjate, el propósito original de Dios para el ser humano lo pone en el huerto del Edén. Todo estaba en armonía, todo estaba en paz, todo funcionaba para bien. Lo pone ahí y le dice, vas a multiplicarte y va a reproducirte y va a haber mucha gente. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo debes relacionarte con ellos? Pues no había pecado. ¿Qué podía pasar? Imagínate una sociedad en donde no haya pleitos, donde no haya contiendas, donde no te enojes con otro, donde no te hagan enojar, donde haya paz, armonía, prosperidad, donde todo te salga bien y a tu vecino también, y donde no te dé envidia de que a él sí le salió bien y a ti no, sino que todo coopere para bien. Ese era el plan y propósito original que un día se cumplirá en la Nueva Jerusalén. Pero apareció el pecado y destruyó la total armonía que el ser humano tenía con Dios y entre sí. Inmediatamente Caín mata a su propio hermano. Oye, ama a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Pues si solo existen ustedes dos, ¿de qué me estás hablando? Ámalo. No, yo lo tengo que elimiar,
porque me estorba. Ahora, la instrucción es amar como Dios nos ama. Versículo 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Nos vamos a quedar en esa parte, vamos a desarrollarla. En un pasaje paralelo que está en Lucas 6, 27 y 28, se dice básicamente lo mismo, pero lo amplía un poquito. Dice así, pero a ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen. Y termina diciendo, oren por los que los insultan. Un comentario de William Hendrickson dice acerca del amor, uno ama a una persona cuando trata sinceramente de promover el bienestar de aquella persona. Amar a una persona es promover el bienestar de una persona. Y quizá algunos han sugerido que esta serie de pasos es didácticamente más fácil de llevar a cabo si se hace en el orden inverso. Aquí el pasaje nos dice, ama, haz el bien, bendice y ora. Si lo ponemos al revés, diría, ora, bendice, haz el bien y ama. ¿Te das cuenta que puede ser, bueno, es más probable que comiences a amar a alguien si comienzas a orar por él? El mandamiento dice, ámalo. Señor, me cuesta trabajo, me cuesta, no puedo. Bueno, comienza orando. Señor, me cuesta trabajo amarlo, pero deseo que tú lo bendigas o la bendigas. Bendícelo, por favor, y ayúdame a amarlo. Comienzas a orar. Comienzas a desarrollar esa comunión con Dios y a la vez estás ahí ayudando a tu prójimo. Muchas veces no podemos acudir en auxilio de gente que amamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Oramos. Y hay veces que sí tenemos la capacidad de asistir o de ir, y a veces queremos resolver las cosas por nuestra propia mano, sin orar. También está mal. Debemos orar primeramente. Si el Señor nos usa, pues que nos use. Pero debemos orar por nuestro prójimo, por nuestro amigo, por el que deseamos que le vaya bien, pero por nuestro, aquí lo dice, enemigo, también y con mucha más razón. Un comentario de un hermano que vivió en la Segunda Guerra Mundial, le tocó ser ejecutado en un campo de concentración nazi. Alemán, es Dietrich Bonhoeffer. En su libro El costo del discipulado, dice esto: esta es la exigencia suprema. Por ahí sale la diapositiva, para que igual conozcan al hermano. Ahí está, él fue ejecutado en ese campo de concentración. Esta es la exigencia suprema. Por medio de la oración, vamos hasta donde está nuestro enemigo, estamos a su lado y rogamos por él a Dios. Eso es lo que sucede cuando tú oras por las personas, incluidos los enemigos. Te sientas a su lado, le pones el brazo y le dices, vamos a orar. Dios es el único que te puede ayudar. El máximo bien que podemos hacer por una persona es rogarle a Dios que le ayude y que le bendiga, que lo sostenga. No te vaya a pasar como un personaje en el libro de Esther, que a los varones les dejamos de tarea leer el libro de Esther, a ver si es cierto para el miércoles. El libro de Esther, hay un personaje que se llama Amán, y vamos a este texto de Esther 5, del 9 al 14.
Dice así Esther, capítulo 5, del 9 al 14. Aquel día Amán salió alegre y con un corazón contento. Pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey, y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. La situación está así: están en el imperio persa, en la capital del reino, en Susa, y este Amán empezó a hacer bastantes méritos para ser el favorito del rey, y fue nombrado uno de los príncipes. Pero en la puerta había un hombre justo que era judío, llamado Mardoqueo, el tío de Esther, de quien toma nombre este libro. Y él no se inclinaba ni temblaba delante de él, ni le hacía reverencia, porque él, pues quizás solamente adoraba a Dios. No sé si con el rey hacía reverencia, no se nos menciona, pero al menos él no se inclinaba. Tal vez sabía el oscuro pasado, sabía la persona que era, y no se inclinaba. Seguimos con la lectura. Bueno, entendemos que él estaba alegre, salió alegre, y cuando va saliendo del palacio y ve que él no se inclina, todo el pueblo inclinado delante de él, y él no, eso dice ahí, se llenó de furor. Versículo 10, Amán, sin embargo, se contuvo, fue a su casa, y mandó traer a sus amigos y a su mujer de nombre Zeres. Versículo 11, entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey lo había engrandecido, y cómo lo había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Y Amán añadió, aún la reina Esther no permitió que nadie, excepto yo, viniera con el rey al banquete que ella había preparado. Y también para mañana estoy invitado por ella junto con el rey. Él se siente tan orgulloso de la posición en la que está, tan exclusivo, que el rey lo invita a sus banquetes, y ahora la misma reina los invita a una cena personal con el rey y con él. Al parecer eso va a hacer que desaparezca la frustración y el furor que tiene contra ese judío que no se inclina. Versículo 14. Su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron, haz que se prepare una horca de 50 codos, esto es 22 metros y medio, de alto, más o menos más alto que el edificio, yo creo. Que se prepare una horca muy alta, y por la mañana pide al rey que ahorquen a este Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete, y el consejo agradó a Amán y mandó preparar la horca. Lo que él no sabía es que ese Mardoqueo era tío de la reina, y que la reina iba a declarar frente al rey que ese malvado Amán quería exterminar a todo el pueblo judío, del cual la reina era perteneciente a ese pueblo. Y al acusarlo con el rey se enojó bastante. Él quiso rogarle, implorarle a la reina que no lo denunciara, y se cayó encima de ella. Y cuando regresa el rey y ve a este Amán encima de su mujer, imagínense lo que pensó. Le fue mucho peor de lo que esperaba. En ese momento también, en una noche que el rey no podía dormir, pide que traigan un libro y le lean los sucesos, las crónicas del día a día, y encuentran que en una vez unos malvados planearon matar al rey, y Mardoqueo denunció a esos malvados, los apresaron y el rey libró la vida. Y dice, ¿y qué se hizo con ese tal Mardoqueo? ¿Cómo se le recompensó? No se le hizo nada. Algo hay que hacer. A ver, ¿quién está en el palacio? ¿Y quién creen que iba entrando al palacio? Amán. Háganlo venir. Lo hacen venir y le pregunta, oye Amán, ¿cómo crees que se le debe honrar al favorito del rey? Amán dice, esto es para mí. Y le empieza a decir, tomen a un príncipe, el más digno de todos, y que traiga su caballo y pónganle vestiduras reales y que lo pasee por toda la ciudad proclamando, así se honra al favorito del rey. Muy bien,
eso justo que dijiste, ve y hazlo con Mardoqueo. ¿Te das cuenta que Dios tiene sentido del humor? Eso precisamente le pasó a Amán. El furor que tenía contra su enemigo, lo quería volcar contra él y todo se le revirtió. ¿Cómo concluye la historia? Esther capítulo 7, versículos 9 y 10. Entonces Arbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo: precisamente la horca de 50 codos de alto que está en la casa de Amán, la cual Amán había preparado para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. Ahórquenlo en ella, ordenó el rey. Colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey. Eso pasa cuando no amamos a nuestros enemigos. Pues era mucho pedirle a Amán, ¿verdad?, si ni conocía a Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestros enemigos? Tal vez estamos planeando cómo hacerlos caer, cómo ridiculizarlos. Nos burlamos cuando les va mal, cuando les cae una desgracia, cuando pierden algo. Pero ¿sabes qué? Eso no está bien delante de Dios. No está bien. Comienza orando por ellos. Sigue bendiciéndolos. Al orar, tú vas a rogarle a Dios que los bendiga. Después, ¿qué crees? Que el Señor te va a poner oportunidades para que les puedas hacer bien. Hazles el bien. Y con eso podrías decir y podrías ejercitar el amor hacia tus enemigos. El Señor Jesús sigue diciendo en este texto, ya estamos por terminar, Mateo 5:45. En resumen, hagan todo esto que les digo para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Hasta ahí podríamos ver que Dios, Él dice, imagínate que Dios solo amara a los buenos, que Dios solamente agregara a su WhatsApp a los que lo aman, pues estaría vacío el grupo, ¿verdad? No habría nadie, porque nadie ama a Dios. Incluso nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Siendo sus enemigos, Él nos amó y entregó a su Hijo Cristo por nosotros. Eso es lo que quiere decir Cristo. Si Dios te amó siendo su enemigo, ¿por qué tú no amas a tus enemigos? Él hace salir su sol, esto es, el Salmo 145 dice que Él alimenta a todas las criaturas, buenos y malos. Él hace salir el sol, Él hace descender la lluvia, Él hace germinar la plantita, Él hace que haya alimento, que haya agua, que hayan las condiciones ideales para que puedas comer. Aún los más perversos y malvados son beneficiados por la gracia de Dios. Él alimenta a los que los aborrecen, les da vida a los que niegan que Él existe y les concede la bendición de ser padres, de tener una casa, de tener un trabajo, de tener el amor de una esposa, de tener amigos, aún a los que aborrecen a Dios. De esa misma manera nos dice Jesús que debemos ser. Ahora, dice el versículo 46, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Recordemos que les está hablando a los fariseos. Y ahí es donde Jesús los compara directamente. Tú eres exactamente igual a ese cobrador de impuestos. En lo que nos narraba el hermano al principio, cuando suben al templo a orar.
Era otro. Señor, yo ayuno 3 veces a la semana, doy el diezmo de todo, hago mis oraciones. No soy como este publicano. Pues Jesús le dice, sí, eres igualito, porque solo amas a los que te aman. ¿Qué mérito haces de más? Eres exactamente igual. Él también ama a los que son de su grupo. Él también ama a los que lo aman. Eres exactamente igual. Si ya se les había caído la quijada cuando dijo amen a sus enemigos, cuando los comparó con los recaudadores de impuestos, regresó la quijada a su lugar y comenzaron a rechinar los dientes. Versículo 47, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Me ha pasado que vas por la calle y nadie se saluda entre sí. En los pueblos es muy común, nadie te conoce, pero buenos días. Pues creo que sí, no hay nadie, o le dijeron buenos días. ¿De dónde me conoce? Todo el mundo te saluda, pero aquí en la ciudad, ahí en el metro, ¿no? Buenos días. No, nadie. Tienes oportunidad para decirle buenos días a 500 personas en un vagón y no lo haces. Vas por la calle y no saludas a nadie, tal vez. Dice, bueno, eso mismo hacen los gentiles, solamente saludan a sus conocidos. Ah, amigo, ¿cómo has estado? Y pasa por ahí quien sea. Saludemos a todos. ¿Saludas a todos aquí en la iglesia? Empezando por ahí, ¿verdad? Saludemos a todos. Hagamos de esa práctica pues estaría bien también tomar un tiempito, ¿no? De parar y vamos a saludarnos todos y luego continuamos el culto. O al final algunos salimos muy rápido, tenemos cosas que hacer, no nos da tiempo, pero procuremos saludar a todos. ¿Qué mérito hacemos si solamente saludamos a nuestros amigos? Dice, ustedes están igual que los gentiles. Lo sigue comparando. Y por último, versículo 48, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. En el paralelo de Lucas dice, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Como quiera que sea, hay que aplicar la misericordia. Y aquí la palabra perfecto, pues todos nos podemos justificar. Señor, ¿cómo pones mandamientos imposibles de cumplir? ¿Quién va a ser perfecto? Yo no soy perfecto. Y si espero que mi hermano sea perfecto, pues me convierto yo también en un juez que voy a estar ahí. Ya falló, ya no fue perfecto. No podemos ser perfectos. A lo que se refiere con más precisión es a la madurez. Seamos maduros. Jesús es la meta que busca en nosotros, irnos transformando, irnos haciendo madurar hasta llegar a imitar el carácter de Cristo. Ahora, si tú dices, eso para mí es imposible, te diríamos, por supuesto. Pero lo que es imposible para los hombres, resulta posible para Dios. Estas no son metas humanamente alcanzables, porque si no, nos convertimos en esos fariseos y en esos escribas. Pues voy a amar a mi prójimo a mi manera, pues en lo que yo pueda. No, esto de amar a mis enemigos, no, eso ya está mal, es sadoquismo. Cuentan la historia de que poquito después de la época de la Reforma, estaban persiguiendo a todos ellos, y en Escocia un cristiano huyó, y atrasito de él venían sus perseguidores, y atraviesa un lago congelado que tenía una capa muy delgada. Con cuidado, y quizá estaba delgado, había estado en prisión, pudo escapar y cruzó el lago y no se rompió. Y los que lo perseguían cayeron en el lago y se estaban ahogando. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Córrele, aprovecha y córrele más fuerte ya que se atoraron ahí. Lo más seguro es que hubiera muerto el que cayó en el lago.
Pues ¿sabes qué hizo este hermano? Regresó y lo ayudó. Si me agarran, me matan o me meten a prisión. Bueno, o primero me meten a prisión y luego me matan, pero es algo seguro. Y si yo regreso y lo salvo, no nos cuenta la ilustración cómo terminó, pero sí nos dice que lo ayudó. Sí lo ayudó. ¿Eres capaz de hacer algo así? Yo sé que no, porque yo tampoco soy capaz, pero Dios sí. Y en nuestra dependencia a Dios es como el Señor va a ir moldeándonos. No sabemos en qué circunstancia nos vaya a poner el Señor el día de mañana, pero tenemos que estar dependiendo de Él para que Él cumpla esto en nosotros, que Él nos ayude a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si tú tienes frío, buscas cómo quitártelo. Si tu prójimo tiene frío, darle mi chamarra. ¿Por qué no trajo él una? Que vaya y que compre una. Hermanos, ¿alguien trae otra chamarra? Tenemos que empezar a despojarnos también de nosotros. Amarlo como nos amamos a nosotros mismos. Porque nos amamos. En la psicología dice, no, primero tienes que amarte a ti. Y una vez que te ames a ti, ya vas a poder amar a los demás. Jesús ni siquiera se preocupa por decirle a la gente, primero empieza por ti, porque sabe que ya lo haces, ya te amas. Y es más, te amas demasiado, te amas demasiado. Comienza a amar a los otros como tú te amas hoy en día. Que el Señor nos moldee a su imagen, a la imagen de su Hijo Cristo, y que el Señor nos vaya perfeccionando, que el Señor nos ayude, porque sin lugar a dudas es una obra imposible para nuestra carne, pero posible para Él. Oremos. Padre, cuán hermosa es tu palabra, cuán hermosa es tu ley, Señor. Explicada de esa manera, no nos queda ni la menor duda que tú has tenido siempre el propósito de que los seres humanos se amen entre sí. Señor, nuestras tradiciones, nuestras propias normas estorban el cumplimiento de tu santa ley. Ayúdanos, Señor, a entender el corazón de tu ley, porque ahí manifiestas tu carácter. Cuando escuchamos la palabra ley, inmediatamente escuchamos prohibición. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Por qué? Porque alguien más lo dice. Pero es tu carácter siendo manifiesto en tu palabra, diciendo, hagan esto porque yo soy así. No hagan esto porque esto me desagrada y porque yo no soy así. Ayúdanos, Padre. Nuestro anhelo y nuestro deseo es obedecerte y honrarte. Y Señor, solamente con la ayuda de tu Espíritu Santo podremos hacerlo. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.